Buenos días, hermanos, tengan cada uno de ustedes, mayormente aquellos que nos visitan, ¿verdad? Que el Señor les bendiga. Gracias, hermanos, les doy por inicio, por la oportunidad que se me presta esta mañana estar aquí reunido con ustedes para exponer su palabra. Como dijo el hermano, empezamos la escuela de predicación. Gracias a Dios, ya vamos en el segundo semestre. Estamos aquí para estudiar una porción de su enseñanza. Hermanos, cuando salimos al estacionamiento, vemos los automóviles, los carros, y podemos, pues decimos, ir a la troca del hermano Luna, el carro del hermano Oscar, el carro de Sergio, el cual no se llama así, la marca no es así, simplemente decimos el nombre porque sabemos que el carro o la troca le pertenece a esa persona. Entonces, lo mismo con la iglesia de Cristo, ¿verdad? La iglesia de Cristo no se llama así, sino que la iglesia de Cristo le pertenece a Cristo, porque Él fue quien la fundó, el quien dio su vida por ella. El día de hoy, hermanos, en esta mañana les voy a hablar sobre 3 razones por qué se llama la iglesia de Cristo, y ese es el título de esta lección en esta mañana. ¿Por qué se llama la iglesia de Cristo? Como ahí dice en Romanos 16:6, saludaos los unos a los otros con ósculo santo, os saludan todas las iglesias de Cristo. La iglesia de Cristo, ¿por qué se llama así? Bueno, se llama así porque Cristo fue su fundador. ¿Cuál es el verdadero significado y el propósito? Aquí en esta mañana estaremos viendo razones, ¿verdad? ¿Por qué es el significado y cuáles son los propósitos? Bueno, para iniciar, hermanos, la primera razón es por su fundador. El mandato de Jesucristo mismo estableció, hermanos, la base para la iglesia durante el ministerio terrenal. Si gustan acompañarme allí al dar lectura ahí en Mateo capítulo 16, versículo 18. Mateo capítulo 16, versículo 18. Si alguien quiere darle lectura, por favor. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahí nos dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesús mismo, hermanos, confirma que Él edificaría su iglesia cimentada en la confesión que hizo Pedro. Podemos ver ahí en el versículo 16 que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si Jesús la edificó, hermanos, su nombre viene porque le pertenece a Él. Podemos ver el sacrificio redentor que hizo nuestro Señor Jesús también. La iglesia se construye sobre el sacrificio redentor que Cristo tomó allá en la cruz. Podemos ver esto ahí en Efesios capítulo 5, versículo 25. Efesios capítulo 5, versículo 25, si alguien quiere darle lectura, por favor.
como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Aquí podemos ver, ¿verdad?, cómo nuestro Señor Jesucristo se entregó, dice aquí, se entregó a sí mismo por ella. Cristo entregó su vida por la iglesia, hermanos, a través de su sangre, de golpes, de dolor físico extremos, demostrando un amor incondicional y de sacrificio que la define como su iglesia, ¿verdad? Comprando todos los derechos absolutos de la iglesia como el único Dios y Señor de ella. Veamos una segunda razón, hermanos, y esta es por su significado, el significado de la identidad en Cristo. La iglesia lleva el nombre de Cristo para reflejar su autoridad y señoría sobre ella. Podemos ver esto ahí, si gustan acompañarme, y si alguien quiere darle lectura ahí en Colosenses capítulo 1 y versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la primicia. Preeminencia. Aquí, hermanos, nos dice, ¿verdad?, Cristo es la cabeza de la iglesia. Y su nombre indica la sumisión y devoción de nosotros como miembros de ella y como creyentes y seguidores fieles de ella y de Él. El significado, hermanos, también es por su pertenencia a Cristo. Ser parte, hermanos, de la iglesia de Cristo, sabemos que para ser miembros, ¿qué es lo que se necesita? ¿Alguien sabe? El bautismo. Exacto, obedecer el Evangelio. Esto es lo que necesitamos. Ser parte de la iglesia de Cristo significa una relación íntima y personal con Él. Ya sabemos que para ser miembros, ¿verdad?, pues debemos de obedecer el Evangelio. Como podemos ver ahí en Juan capítulo 15, versículo 5. Juan capítulo 15. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podréis hacer. Así es, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. La conexión vital con Cristo, hermanos, a través de la palabra y de la oración a Dios, es fundamental para la existencia y el crecimiento espiritual de la iglesia. Hemos visto, ¿verdad?, que hasta ahorita hemos visto dos razones por qué se llama la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque es su fundador, una. ¿Y por qué es su fundador? Porque él dio su vida por él. Él sacrificó su vida por él. También vemos que ¿por qué? Por su significado, por su identidad, por su pertenencia. Ahora, hermanos, por tercera razón, es por su propósito. Estaremos viendo por qué el propósito
y el propósito uno de los propósitos, ¿verdad?, es la adoración y alabanza. La iglesia existe para adorar a Dios y proclamar su grandeza. Si gustan acompañarme en Hebreos capítulo 10, versículo 25. Hebreos capítulo 10, versículo 25. Si alguien quiere darle lectura, por favor. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortado y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. La reunión, hermanos, de nosotros en grupo como cristianos es vital para expresar la oración colectiva y fortalecer la comunión de la iglesia. Podemos ver que otro de los propósitos es el testimonio y evangelización. La iglesia tiene el deber, nosotros como cristianos tenemos el deber y debemos, aparte de tener el deber, debemos ser la luz del mundo, debemos de reflejar, nosotros debemos de reflejar a la gente, o sea, hacia la gente, debemos ser ese esplendor, esa luz, y llevar el mensaje más que nada, ¿verdad?, de salvación, y no nomás como muchos tienen o dicen, tienen por costumbre, dicen a los cristianos, porque la Biblia no nos dice que solo ves y predícale a cristianos, sino que hay que ir mucho más allá, debemos ser la luz del mundo. Tenemos que ser la luz a todos los rincones de la tierra. Un ejemplo nos da ahí en Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20. Si alguien gusta darle lectura. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Aquí no nos dice, ¿verdad?, que nomás hablan los cristianos. Aquí claramente, hermano, nos dice el apóstol Mateo lo que se le pidió por medio de Jesucristo. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. La gran comisión, hermanos, es el llamado de la iglesia de Cristo para llevar el evangelio a todas las personas y hacer discípulos de Jesús. Hemos visto y hasta ahorita yo les he dado 3 razones por las cuales se llama la iglesia de Cristo, que son: la primera,
porque Cristo fue su fundador. La segunda, por su significado. Y la tercera, por su propósito. ¿Por qué se llama Iglesia de Cristo? Bueno, ya vimos esas tres razones, ¿verdad? La Iglesia de Cristo no se llama así solo como un nombre, como tienen como las costumbres las iglesias las denominaciones tienen, sino ¿por qué? Porque Cristo la fundó, y no simplemente la fundó, siempre Él compró todo, ¿verdad? Ese es de Él, ese no hay perdición, no hay cómo no darse cuenta ni saber que Cristo fue el que la fundó. Por eso es el nombre de Iglesia de Cristo. Su nombre refleja su identidad en Él y su propósito de adorarle, de servirle y llevar su mensaje de amor, y no simplemente de amor, sino de redención al mundo. Pido a Dios, ¿verdad?, que cada uno de nosotros, como miembros de la Iglesia de Cristo, nos esforcemos, hermanos, por vivir conforme a la voluntad de Dios, siendo esa luz, ese brillo en la oscuridad, y no simplemente eso, sino que siendo ministro de su gracia y verdad a través de las Escrituras. Con esto, hermanos, quiero concluir diciendo lo que ya habíamos visto. ¿Por qué se llama la Iglesia de Cristo? Por su fundador, por su significado y su propósito. Esas tres son razones fuertes que pudimos ver y podemos ver y analizar por qué se llama la Iglesia de Cristo. Eso es hasta lo que tengo preparado, hermanos, en esta mañana tocante al estudio. Gracias nuevamente les doy por la oportunidad que se me da en esta mañana. Vamos a entonar un himno que el hermano nos tenga preparado. Que el Señor les bendiga.